el enlace, me estaba preocupando de no que me podía No, sumar. se murió el link anterior. No sabemos por qué y tuve que reinventarme uno eh, en el momento. Súper Así buenísimo. que nada, sí, sí. Ahí le doy a Nico. Bueno, mientras tanto, Nico, no sé si ya estás. Bueno, mientras voy hablando yo, nada, hoy hablo en nombre de Sof. Soy uno de los que, de parte del equipo. Y nada, queríamos hacer un espacio para comentar un poco sobre el proyecto en sí y cualquier charla, pregunta, dudas que tengamos. Nada, compartir un momento entre todos y, y eso simplemente. Eh, bueno, les comento un poquito de Soft mientras tanto. Soft es un proyecto llevado a cabo por Giro Digital, que es una empresa. Y Soft lo que intenta es como unir el mundo cripto, digamos, con las personas en las que no están en el mundo cripto. Y lo lleva a cabo de varias formas. Una es con un contenido transmedia que, eh, que es la historia de Soft, que es el personaje principal, la cual se cuenta por todas las redes sociales que tenemos, que son Instagram, Twitter, Discord, y todas, en todas las redes sociales. Eh, Eso por el lado del mundo más tradicional, contar una historia que va relacionado en conjunto con los rompecabezas, que es el proyecto NFT en sí, que serían 7 rompecabezas de 7 piezas cada uno, pero en realidad cada rompecabezas de 7 piezas tienen, de la pieza 7 tienen 42 ejemplares, de la pieza 6 tienen 35, de la pieza 5 tienen, y así sobre la tabla del 7 hasta la pieza número 1, que es solo una, y esa se subasta. Y la idea es que haya, la idea es como un juego de Monopoly, donde se va a intentar que una persona se compre, que obtenga todos los rompecabezas, y esa persona va a ser el nuevo heredero de Soft. Literalmente va a ser parte de la va a ser parte del proyecto SOF y también va a ser va a ser parte del proyecto de SOF y también va a ser parte de la historia narrativa, porque como se llama el heredero de SOF, va a ser él mismo. Nico, si querés hablar, te- no sé si ya estás. Ahí estoy. Perdón que estábamos solucionando algunas cuestiones que surgieron a último minuto con Spaces. Así que bueno, siguiendo un poco con el tema de la comunidad, estamos haciendo distintos eventos durante la semana, quizás algunos más como streamar jugando, compartir con la comunidad, cine y demás. Y los miércoles venimos haciendo un espacio dedicado a cripto y lo que está pasando y no, lo que surge para charlar más allá del proyecto nuestro. Y bueno, la idea era aprovechar que hoy contábamos con el placer de tener a Nati para charlar un poco de qué es lo que está pasando en cripto, que nos llama la atención. Eh, y por eso decidimos pasarnos acá al space, que capaz es donde estamos más acostumbrados a charlar de estas cosas. Eh, Así como un paréntesis, obviamente la idea es que sea una mesa redonda, que todos puedan participar, así que el que quiera levantar la mano y pasar de este lado, obviamente están súper invitados. Hay un par que estuvieron la semana pasada acompañándonos y bueno, también gracias a los que se están sumando por primera vez. No sé si
calculo que todos estamos saltando, pero bueno, primero Nati, gracias por sumarte y si quieres contar un poquito cuál es tu rol, qué es lo que haces en el ecosistema. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, gracias primero por la invitación y nada, me encanta ver estas iniciativas que se dan y cómo todo va creciendo poco a poco, así que siempre que se pueda estar para sumar un granito de arena, me encanta y bueno, nada, de vuelta, gracias por el espacio. Para los que tal vez no me conocen, que pueden ser todos porque tampoco soy tan conocida, pero básicamente estoy en el ecosistema, van a ser tanto el exceso a veces de información o de opciones que hay dando vuelta para investigar y sacar provecho, pero aún así era información muy técnica, muy por ahí compleja al principio de digerir. Y empecé en comunidades y en grupos, tal vez como esto que ustedes están planteando, a meterme para leer, para escuchar, para entender. Y la verdad es que tenía más preguntas que soluciones. Eh, y eso me llevó de a poco a meterme a leer sobre las cosas que por ahí me empezaban a interesar, protocolos, la parte más técnica, aunque yo no tengo nada, no soy desarrolladora, no tengo ninguna formación por ese lado, tampoco por el lado de finanzas, o sea, soy una persona que no tiene nada que ver con esto y me atrajo, me encanta la tecnología y siempre cuando veo cosas que pueden sumar valor me engancho desde diferentes lugares, no solo por cripto, he hecho y he sido parte y abierto emprendimientos relacionados con impresión 3D, con automatización, con otro tipo de cosas, porque nada, me encanta poder encontrar mejores soluciones o formas de resolver problemas del día a día. Así fue como también llegué a esto, tratando de buscar una manera de ahorrar y de tener una forma de disponer de mi dinero diferente, de tener una libertad y toma de decisión diferente respecto a lo que a todos nos cuesta ganar. Y digamos, ese caminito de ir leyendo y escuchando de otros me sirvió para empezar a aprender y también me empecé a dar cuenta de que muchos quedaban fuera, tal vez por esa complejidad en cómo están escritas las cosas o en cómo es la lógica a veces de la parte tecnológica, que cuesta llevarlo a cosas del día a día, de la vida real o de la vida tal cual la conocemos. Eh, y la otra gran por ahí problemática es el idioma, el inglés, que la mayoría de la información, sobre todo en ese momento, estaba en inglés. Que por suerte no tengo ese problema en el sentido de que más o menos el idioma lo manejo y no me frenó, no me dio miedo. Así que nada, empecé a escribir por ahí en mi cuenta de Twitter, que la usaba más que nada para seguir cuentas de otras personas que sabían mucho, de protocolos. Empecé como a hacer ahí como una digestión de la información, bajándola por ahí a un lenguaje más simple y dentro de las comunidades, y eso me hizo dar cuenta de que a la gente le servía o que me empezaban a preguntar o que tenía valor, que se podía ver las cosas desde otro lado, y me empecé a animar a generar contenido, nunca lo había hecho, aprendí a tener mi canal de YouTube, a streamear charlas, a escribir como puedo, no soy experta, pero hago lo que mejor me sale. Y bueno, y así de a poquito fue creciendo todo, la realidad es esa, o sea, no me lo, eh, no me lo propuse, se fue dando, pero fue como encontrar un lugarcito en donde me siento útil, donde creo que puedo sumar valor y que básicamente tiene ese rol, ¿no? El de poder hablar simple para personas que sobre todo recién empiezan a, a sacarse el miedo de preguntar, a entender de a poco cómo funcionan las diferentes lógicas que se aplican dentro de cripto, a cómo son las arquitecturas de las redes, o sea, cómo está formado
todo este ecosistema. También a pensar en riesgos, a pensar en, digamos, maneras de planificar o de evaluar dónde uno también se está metiendo, porque todo esto recién están haciendo, a pesar de que hay tantas cosas y en tan poco tiempo, es todo muy temprano y hay riesgos y hay que evaluar qué pasos dar, pero siempre desde un punto de vista, digamos, como más del lado del usuario que desde el lado del, digamos, de técnico puramente. Así que bueno, ese es un resumen. Soy química, trabajo en la industria hace muchísimos años, con cosas que nada que ver. Y nada, me encanta meter la nariz, soy muy curiosa, me gusta aprender, seguir, digamos, documentación o tutoriales, meter la mano y empezar a probar. Estuve intentando aprender algo de programación de smart contracts, pero más que nada para entender no cómo programar, nunca voy a ser una programadora, pero sí cómo funcionan las cosas, cuál es la lógica y con eso poder interpretar mejor cómo se desarrollan o cómo funcionan los protocolos por dentro. Así que bueno, ese es un poco el resumen, no me quiero explayar más, pero si hay preguntas o cualquier cosa que quieran charlar, si sé, genial, si no sé, les voy a decir que no sé y en todo caso sí guiarlos hacia dónde pueden eh, ir para sacar más información, lo que necesiten. Genial, buenísimo. Sí, eso cualquiera que tenga ganas de hablar o alguna pregunta pide y pasa de este lado. Y primero me parecía muy interesante esto pues, tomo primero lo último que mencionabas, el tema de los contratos, que capaz justo en el ámbito de NFT se está pasando mucho de colecciones que o para mintear, para transferir y demás te hacen firmar. Y el hecho de no saber qué es lo que está firmando hace que puedan surgir un montón de estafas, robos y cosas que estamos viendo en Twitter todos los días. Y como qué interesante podría ser el hecho de que quienes están interiorizados, ¿no? Tener un conocimiento de smart contracts no desde el lado de desarrollo, sino simplemente como para leer, viste, que uno lee los términos y condiciones y sabe qué es lo que está firmando, bueno, en el contrato también. Y, y nada, justo con el tema con este proyecto, la idea del contrato es que sea algo que pueda leer cualquier persona y que esté súper comentado, entendible y demás, porque bueno, eso además de tener la transparencia propia de un smart contract verificado, como que está bueno que cualquier usuario sepa qué es lo que está firmando, cómo funciona, eh, nada, y todo lo que tiene que ver con eso. Y un cachito para atrás, como qué piola esto de tratar de acercar toda la complejidad que puede tener DeFi y un montón de cosas, y debe ser muy complejo acercarlo a un lenguaje de todos los días y que cualquiera pueda entender. Y en base a eso, ¿cuáles crees que hoy en día son las mayores barreras en cuanto a UX que tenemos? Eh, Tanto como para una adopción masiva, pero dentro de los usuarios que usamos cripto y Web3 para un montón de cosas, ¿qué son esas cosas como que hay que apuntar o cambiar rápido en la UX que hoy nos están costando o frenando un poco? Eh, bueno, está buenísima la pregunta. No sé si tengo las respuestas correctas o creo que se puede hablar de diferentes aristas, pero creo que es un proceso. A ver, acá un poco voy a, a delatar mi edad o por dónde, o por qué década ando, pero cuando nació Internet y yo era más o menos chica, pero ya entendí un poco las cosas, era súper difícil entender cómo abrirte una cuenta de mail. Porque tenías que pensar en que tenías que usar algo, uno usaba antes la computadora en su lugar, sin ningún otro tipo de conexión, más que con, no sé, Windows y Word, no había mucho más, o DOS, el que estuvo antes que esa época.
que ya eso fue un cambio. O sea, el que llegó a usar DOS tenía que saber mínimamente un par de comandos para poder usar su máquina, que era horrible, el editor de textos, era todo como casi que tenías que ser programador para meter un disquete y poder sacar un archivo de un directorio o comprimirlo. Después vino Windows, que sumó la interfaz esa de usuario y la experiencia de usuario, donde esas cajitas mágicas empezaban a dejar de tener que tipear cosas para poder interactuar. Y no fue fácil, a pesar que la solución era bastante más intuitiva, pero había que hacer ese cambio mental de lo que uno venía usando a esa nueva forma. Con la llegada de Internet fue un poco parecido, porque uno no estaba acostumbrado a usar algo hacia afuera de su propia máquina. Entonces había que entender qué era un navegador, cuál era el navegador que tenía que usar, que tenía que tipear una página que no sabías hasta ese momento qué era eso, y te tenías que acordar de memoria, y después, una vez que entrabas, tenías que crearte un usuario y una clave y no sabías qué poner en la clave, y, y a empezar a amigarte con todo ese mundo. Después es como que eso nos surgió naturalmente y hoy por hoy uno a veces ni piensa y entra a lugares y hace cosas como que nada, que mismo cuando uno ve un chico y que de 2 años agarra una tablet y la maneja de una manera que uno cuando empezó no sabía ni por dónde prenderla. Creo que esa parte, digamos, de la adopción y de lo natural que se va volviendo es un proceso y lleva un tiempo. Y Web3 un poco va por ese lado. Nosotros hoy, en vez de tener un usuario y una clave, tenemos una dirección, un address en una billetera y también tenemos una clave para entrar a esa billetera, pero además tenemos más barreras o más, digamos, eh, formas de tener seguridad, que son las palabras secretas o las seed phrase para realmente ser dueños de esa billetera. O sea, no es como el mail que si a uno se le, no sé, se olvidó la clave o se le pierde o lo que sea, uno habla con un intermediario que le da una nueva. Acá nosotros somos 100% en el caso de las billeteras que son self-custodial o que uno es dueño de justamente de esa seguridad. Todo ese caminito de vuelta de poder empezar a aprender y hacer esas cosas es parte de ese proceso como doloroso como fue en su momento todas esas evoluciones tecnológicas que ya vivimos. Creo que ahí el desafío, desde el lado de, digamos, de los que crean las interfaces y las formas de interactuar, justamente es poder ponerse en los zapatos del usuario, ¿no? El usuario tiene que hacer un esfuerzo para poder aprender algo nuevo, pero también está en nosotros ayudar y interpretar sus necesidades para tratar de que esa barrera o esa curva inicial, esa rampa de aprendizaje sea lo más bajita posible. ¿Para qué? Para poder tener una adopción mucho más rápida. Eh, y ahí es donde creo que todavía hay muchas oportunidades, que es a lo que iba tu pregunta. Porque hoy por hoy todavía es como que si querés estar en este ecosistema, es como que te tenés que empapar muchísimo y entender muchísimas cosas, leer o estar muy pendiente. eh, y a la velocidad que todo esto se mueve, es bastante difícil estar al día. Es como que uno empieza a tener como ataques de pánico, de sentir que se le está pasando el tren y no llega a nada, lo cual no hay que asustarse, no hay que ir por ese camino, pero es normal que uno lo sienta. Cuando por ahí lo que es, digamos, uno debería tratar de hacer desde el lado, digamos, estando desde el lado de los protocolos, es simplificar un poco ese proceso. O sea, no tendríamos que aspirar a que un usuario sea experto en algo y tenga que leer un smart contract para poder saber lo que hace, pero sí tiene que haber una posibilidad que si el que lo quiere hacer, porque es 100% dueño de sus decisiones, ya no hay intermediarios como hablábamos antes, lo puede hacer de una manera simple. Y el que quiere ir más a fondo y quiere entrar en el total detalle de la situación y lo sabe hacer, genial que también esté eso posible porque estamos hablando de tecnología que es abierta, que es open source o que digamos, no es privada, no es que lo que pasa está prohibido de verse, sino que está todo disponible para el que quiera
entrar en detalles. Entonces, creo que es un poco eso, poder ponerse en los zapatos de la gente, tratar de pensar en experiencias que hoy ya sabe usar para mimetizarlas de alguna manera, cosa de que no le asuste mucho el cambio, no sé. Si una persona ya sabe hacer cosas en su home banking, tal vez las páginas deberían parecerse bastante a home bankings o a marketplaces o a lugares donde ya está acostumbrado a interactuar. Que obviamente son bastante más simples tal vez que lo que Web3 está planteando, pero que por lo menos eh, en la experiencia, no digo en la visual, porque por ahí lo visual es horrible de las páginas de Web2, pero que en la experiencia no le haga dudar tanto, porque esa es la otra. Acá hay todo un tema de seguridad, ¿no? No es solo el smart contract que tiene uno que chequear o estar tranquilo de que tiene ciertas barreras o herramientas de seguridad, pero también está la seguridad de la red en la que uno se mueve. Todo esto está montado sobre una arquitectura, sobre una red que permite la transferencia de datos en los bloques de la famosa blockchain. Entonces, no es solo que el smart contract sea seguro, sino también es entender que la red en la que uno se mueve sea segura y que uno hace todo lo necesario para desde su lugar hacer las cosas de manera segura. Si nos ponemos a pensar, nadie que usa, no sé, Banelco para ir a sacar plata del cajero en Argentina o en otro país, no sé cómo se llamará la red, uno se pone a investigar si Banelco es seguro, uno usa, confía. En el caso de el cajero, uno asume que lo que el banco tiene detrás corriendo para saber el dinero que yo ingreso o saco también es seguro. Uno confía o sabe que puede ir a golpearle la puerta a alguien en el caso de un reclamo. Y yo no le ando prestando mi tarjeta a cualquiera para ir a sacar dinero. También yo hago algo para cuidar mi seguridad. En el caso de cripto y de blockchain, todo esto está exponencialmente exacerbado porque no hay intermediarios, no tengo a quién ir a golpear la puerta, entonces tengo un nivel más de compromiso mío por usar esto, que es intentar entender sobre dónde me estoy moviendo, sobre cuál es el protocolo que pasa a ser el intermediario conmigo para poder hacer esta gestión y yo cuidar todavía más que nunca mis bienes y cómo manejo mi seguridad, porque si llego a perder algo de eso no lo voy a poder recuperar fácilmente o quizá nunca. Entonces, es una responsabilidad más grande, la libertad y estas mejoras traen una responsabilidad asociada y no es para asustar, en realidad el miedo se saca aprendiendo o entendiendo lo que uno hace. Entonces creo que ganamos muchísimas cosas, pero también nos tenemos que hacer cargo de muchas otras. Y cuanto más fácil le hagamos esa rampa al usuario y más intuitivo sea todo, sin que por eso tenga que ser experto en Solidity o lo que sea para poder interactuar, va a ser mucho más fácil que más gente ingrese y que esto realmente alcance muchas más personas. Y no solo hablando de lo financiero, porque en NFTs estamos hablando de otro tipo de utilidades y hay un montón de otras cosas que se pueden hacer con criptografía, con blockchain, que todavía se está explorando y está recién empezando. No sé si los perdí. No, no, Nati, estás. Nos Ah, dejaste. buenísimo, porque a veces queda colgado esto y yo me quedo hablando sola, perdón. Arthur, ¿querías decir algo que pediste la voz? No, un poquito relacionado a eso, tenía una pregunta respecto a que uno tiene, hay un montón de niveles de profundidad en los que uno puede estudiar un protocolo o una blockchain o cualquier cosa relacionada, y es imposible estudiarlo absolutamente todo, no te puedes ir hasta el nivel Merkle Tree de cualquier tecnología. Entonces, hasta qué punto llegás en esta profundidad? ¿Cuándo decís basta? No me quiero meter más porque si no, no llego a ver todo lo que quiero. Eh, Creo que el primer límite es el límite de mi conocimiento. A veces me gustaría entrar mucho más en detalle, pero no puedo porque
no tengo el tiempo y porque no tengo la capacidad de ir más a fondo. Y eso, por ejemplo, es en, no sé, leer línea por línea de un smart contract. Pero sí es como que tengo áreas, como si fuera un checklist, o sea, de cosas que me gusta verificar si es que tengo, por ejemplo, intenciones de invertir o por lo menos por curiosidad para entender cómo funcionan las cosas, que es parte de cómo soy. Eh, entonces, siempre trato, obviamente, de primero recurrir a la documentación, a los white papers o light papers de los protocolos. Si es que estoy interesada en protocolos en particular y asumiendo de que ya sé en la red en la que se mueve cómo funciona, porque si no, trato de ir un paso anterior, que es mínimamente entender cuál es el racional o el funcionamiento de la red, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si estoy en una red que es Proof of Work, como puede ser todavía Ethereum o Bitcoin, bueno, qué es lo que qué significa que sea proof of work, qué seguridad hay relacionada a este tipo de cadenas, cómo es el funcionamiento, qué potenciales riesgos o beneficios tengo. Una vez que más o menos entiendo eso, y de hecho no estoy en todas las redes porque no me está dando el tiempo para leer y la verdad es que yo no es que tengo esa mentalidad de ir y probar y apostar, soy más bien de estudiar primero antes de probar algo, pero bueno, soy yo así, no digo que esté bien o mal. También entiendo el que sienta adrenalina y apuesta por cosas que ve interesantes y que por ahí lee más tarde. Yo suelo ser al revés. Eh, pero una vez que entiendo eso y después empiezo a entrar en detalle en protocolos, siempre lo que también busco son cosas que me llamen la atención, que sean distintas, que haya un valor. O sea, hay muchos protocolos que son copia de o forks, y la verdad es que no le encuentro un sentido, porque pueden tener algún beneficio desde la parte financiera eventualmente en cuanto a las ganancias que uno puede sacar o a lo que cobran de comisiones, pero la verdad es que a mí me mueve más digamos, la idea y la innovación que hay detrás. Entonces, suelo elegir esos protocolos primero siempre para meterme más a fondo, porque no puedo todos, no se puede, no hay formas, algo que uno esté 100% del tiempo dedicado a esto y creo que ni así se llega. Y como decía, la documentación, para mí algo que me encanta y lleva tiempo a veces, pero una vez que uno empieza a entender algunos ya es más fácil procesar otros, son las economías de los tokens o tokenomics, que es cómo el protocolo y la idea detrás de él piensa en ser sustentable. De qué manera está programado, si es que a veces hay, porque a veces no hay planes, se lanza algo y van después apareciendo cosas cada X tiempo, pero hay muchos que tienen un roadmap, tienen un caminito que recorrer planificado, donde arrancan desde una base y le van sumando utilidad a medida que van avanzando y que van también como poniendo a prueba su prototipo, el famoso testeado en producción. Eh, entonces, cuando hay ese tipo de planificación, cuando hay una economía de tokens donde un token tiene un valor, pero cuando después habilitan otra parte del protocolo, ese token tiene otro sentido más, que además se puede combinar con otra cosa para sumar más sentido. Para mí eso tiene muchísimo, a mí me interesa muchísimo, le veo mucho valor, entonces me enfoco mucho en eso, en entender si hay una economía de tokens detrás, si hay una planificación, si tienen ciertas, digamos, estándares de seguridad planificados o ya evaluados. Eh, Tal vez no es lo único posible para hacer y no quiere decir que con eso sea 100% eficiente, pero si hay auditorías o si la tesorería que tiene el protocolo es una tesorería que está solamente asociada a una dirección o wallet address, y si esa wallet address es de una sola persona o hay una multisig detrás, o cuáles son las medidas de seguridad que el equipo detrás del protocolo ideó para que no pasen cosas eh, raras, exploits o ataques raros. O sea, ¿qué medidas de prevención tienen ante determinada situación peligrosa? Todo ese tipo de cosas yo las suelo leer y trato de buscarlas
Y aún así, leyendo y habiendo investigado bastante de muchas cosas, me ha salido mal, o sea, por eso no es que sea 100% eficiente, aún así pueden pasar cosas y hay que entender que atrás de esto hay riesgos. Y siempre aparecen cosas nuevas, es como que cada vez que pasa algo, el ecosistema mejora porque ya es como que dicen, ah, mira, una forma de atacar así, ok, todos nos ponemos a mejorar eso, pero siempre hay formas nuevas. Por eso también es importante que uno, más allá de eso, sepa y se proponga tener distintas estrategias, ¿no? Esto de diversificar, de ponerse metas, de qué espera de lo que, con lo que está interactuando, qué espera obtener, si simplemente es explorar y a corto plazo o es algo que puede mantener a largo plazo y que si lo perdiera todo no daña tu economía, o sea, eso también te ayuda a tomar otras decisiones. Pero bueno, a nivel protocolo es eso, básicamente, eh, si uno puede leer un poco más a fondo, entender qué tipo de, digamos, dentro de un smart contract, y de vuelta no soy desarrolladora, hay ciertas operaciones básicas eh, donde más allá de depositar y extraer hay otras cosas y por ejemplo hay funciones o llamadas donde si uno está pidiendo retirar dinero, eh, puede chequear si eso está yendo a una billetera en particular y si esa billetera justamente es esto que hablábamos, de que es de la tesorería o no se sabe de dónde es, ahí hay que investigar para saber si no es algo que pasa por las manos de una persona y que eventualmente podría disparar el famoso rug pull o que alguien robe fondos. Si el protocolo tiene alguna medida gatillo de frenar todo si algo raro pasa, que son los logs, donde a veces cuando hay cosas raras, el mismo, o sea, un smart contract una vez que pisa una blockchain no se puede, entre comillas, modificar, ¿no? Entonces, si hay que apretar un botón de emergencia, tiene que haber como alguna función dentro de ese smart contract que permita hacerlo. Y eso no es que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Esas llamadas están limitadas o deberían. Entonces, entender esas llamadas de emergencia, quiénes las pueden hacer, para el que pueda empezar a leer y entender un poquito más, es bueno ver si realmente tienen ese botón de emergencia o no, si ese botón de emergencia congela las cosas por un tiempo que da tiempo a arreglar o no hay tiempo, o sea, eh, paracaídas se abre, pero tarda o no termina de suceder, entonces sí, tengo un paracaídas, pero no lo puedo accionar y ya es tarde, ya el que quiso robar robó. Ese tipo de cosas uno las va aprendiendo, las va escuchando con el tiempo, pero son de ese tipo por ahí de consejo que el que quiera entender un poquito más a fondo, está bueno investigarlo y que, como comentaban antes los chicos, si es algo que se puede comentar en el código, que normalmente te dicen que un buen desarrollador es también el que sabe comentar bien el código para que cualquier otra persona que en realidad es otro desarrollador quiera seguirlo o mejorarlo, lo pueda entender. Si eso también ayuda a la gente, está buenísimo, porque es como que te lleva la vista rápido a ver cosas que no pueden faltar, o entender la lógica que hay detrás. Sí, para agregar algo, me surgía como esto de que también hay que como tener algunas formas de decir, bueno, esto es inabarcable, voy a confiar en, no sé, tal contrato está auditado por OpenZeppelin o tal otra firma importante, porque nada, no todos somos desarrolladores, o dentro de los desarrolladores no todos tenemos conocimiento de todas las ramas de cripto y no sé, pensaba en el ejemplo que decías de transferir un token y nada, los contratos cumplen cierto estándar de que tienen que tener tal función, entonces vos podés estar firmando una función de transfer de un token y adentro de esa función puede haber cualquier cosa. Dentro de esa función podés estar aprobando un transfer de otro token y así es como ocurren un montón de estafas, tanto Ujú. de tokens, NFTs y demás. Y después esto del botón de emergencia también es curioso porque hay muchos que con esta excusa llevan a arquitecturas de contratos que se llaman proxy, que permiten como
cambiar a dónde apunta el contrato. Entonces, nada, como que también hay que tener cuidado si es un protocolo importante y es una DAO, hay un comité de seguridad, porque también yo puedo decir, bueno, pongo esta medida por seguridad, pero a Piacere después cambio el contrato y me llevo todo. Totalmente. Es que en realidad eso, a ver, estos no dejan de ser herramientas. Uno puede usar un cuchillo para pelarse una manzana de postre o para apuñalar a alguien. La herramienta es la misma, está en nosotros cómo se usa. Entonces, nada es infalible. Si no hay medidas de seguridad, es como, no sé, hoy en día, cuando yo era chica, los autos no tenían ni cinturón de seguridad ni airbags. Y íbamos felices saltando arriba del asiento o viajando en el asiento de adelante en la ruta a la costa y nos olvidábamos del peligro. Hoy es inadmisible comprar un auto sin esas medidas de seguridad. Ahora, la gente igual choca, igual tiene accidentes y igual pasan cosas feas. Entonces, las herramientas te dan niveles extras de seguridad, de confort y de usabilidad, pero no quedas exento de que las cosas pasen. Entonces, ahí es donde uno empieza a evaluar desde su lado cómo mitigar o minimizar ese riesgo. Y es, por más que haya una auditoría de eh, Open Zeppelin o Certic o quien sea, eh, si pasa esa auditoría, significa que por suerte hubieron más ojos detrás de eso, pero no quiere decir que sea 100% infalible, porque la tecnología va creciendo y se van abriendo otras puertas o formas de ataque, que a veces no es ya un ataque del smart contract, a veces puede ser manipular el mercado o puede ser ponerse de acuerdo no sé, en la DAO o lo que fuera y maliciosamente hacer daño. Y ante la parte, digamos, humana, maliciosa, no es tan fácil poner todas las medidas de seguridad posibles, porque como vos decís, una medida de seguridad también puede ser una potencial puerta abierta en tu código. Entonces, no nos tenemos que asustar, sí tenemos que entender cuáles son esas formas del juego, que algunos las pueden usar para hacer trampa y salir por otro lado, pero sí nosotros tenemos que estar preparados a que si nos golpeamos, sea un rasponcito y poder seguir y no que sea un golpe fuerte que nos arruine. Por eso creo que la mayor responsabilidad igualmente sigue estando de nuestra parte y en la parte más de educación, de cómo intentar minimizar, o sea, la probabilidad de falla va a existir siempre, más o menos en función de cuán serio o desarrollado sea lo que, lo que, digamos, el producto que estemos usando, cuánto tiempo tiene ya rodando, cuántas medidas de seguridad extra tienen, todo lo que ya dijimos. Pero eso es una probabilidad, es eh, cuán posible o no es que algo suceda. Ahora, si sucede, nosotros somos dueños del impacto, que es cuán fuerte nos la vamos a pegar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decidir, bueno, si pongo todos los huevos en la misma canasta o si diversifico y voy separando un poco en cada lugar, cosa de que si algo falla, nada, no, me lamente menos. Lamentar me voy a lamentar igual, a nadie le gusta perder, pero que por lo menos eso no duela tanto. Y eso también es algo que tenemos que aprender. Tal vez nosotros estamos históricamente o culturalmente acostumbrados a que las cosas funcionan y cuando no funcionan tenés una garantía o alguien a quien ir a reclamar o como un papá que te cuida, llámese, no sé, Estado o empresa o lo que sea. En este caso somos nosotros solos contra la tecnología y eventualmente contra otros actores que pueden querer jugar bien o pueden querer jugar mal. Es parte también de esto de la teoría de juegos, ¿no? No todos tienen las mismas buenas intenciones, tal vez. Entonces, somos nosotros mismos los únicos que podemos pensar de qué manera estar más, digamos, menos expuestos o más seguros, eh, eligiendo y separando un poquito las cosas como para nada, que esto mismo no nos perjudique. Metiendo un bocadito con esto, también está el tema de que la naturaleza misma de la gran mayoría de los mecanismos de seguridad, para no decir todos menos muy poquitos, está basada en
resolver problemas que surgen. Ningún mecanismo de seguridad apareció, digamos, antes de que salga el problema. Entonces, es todo el tiempo una carrera atrás de los exploits, atrás de los mecanismos de robo, y por eso, aunque uno sepa en un momento que algo es, entre comillas, seguro, tampoco lo puede asegurar por ese motivo. Entonces, también está muy bueno esto que decís de andar separando los fondos y minimizar el dolor, digamos, si algo malo pasa. Sí, no, y lo que decís es totalmente, es así, y a veces uno se olvida de eso como una rama posible de... A ver, muchas veces he hablado con gente, mismo yo, que a veces digo, bueno, ¿cómo puedo aportar en todo esto? Y es como que la fácil o directa es, tengo que aprender a usar, no sé, Solidity, tengo que programar smart contracts que hagan, no sé, arbitraje, y es como que, o swap o trading, lo que fuera. Y es como que uno va a lo que ya conoce, pero cuando uno se pone a pensar o a hablar de estas cosas, es como que surgen un montón de otras necesidades. Y es, obviamente, están los organismos que hacen auditorías, pero es este famoso a veces que se escucha el white hat, que es como el hacker bueno, que cuando pasa algo va y ayuda a encontrar qué pasó y cómo arreglarlo. Pero, digamos, uno también podría interesarse en pensar en todas las cosas malas que pueden pasar y cómo hacer para resolverlas antes de que pasen. Porque es cierto, cuando las tragedias pasan es que después empiezan a aparecer un montón de otras cosas. Pero cuánto mejor seríamos en el mundo en general si uno se pudiera anticipar. Obviamente no se puede saber todo lo que va a pasar y no puede uno pensar en cualquier cosa cuando son cosas desconocidas o tan nuevas. Pero aún así yo creo que esos ejercicios de ponerse a pensar, y va de la mano a la primera pregunta, de cómo deberían ser la experiencia de usuario o las interfaces de usuario para que esto sea mejor, y es cómo yo, qué es lo que yo no quisiera vivir o qué es lo que no debería pasar. Y cuando por ahí uno empieza a preguntarse este tipo de cosas es, bueno, no tendría que poder, no sé, interactuar con una billetera y que la billetera no me muestre a dónde están yendo mis fondos y qué fondos. Si yo solamente tengo que apretar un botón que tengo que confiar para firmar y no sé qué está pasando, aunque sea que me aparezca un cartelito que me diga, esto está yendo a tal lugar y ese tal lugar está verificado, no sé. Eh, nada, es bastante difícil porque esa confianza se gana con el tiempo y a veces también, y ahí se pierde muy rápido, así lo que tarda uno en ganarla se pierde rapidísimo cuando algo falla. Entonces, creo que estas cosas de pensar en todo lo que se puede hacer mal o todo lo que es un riesgo y un impacto grande puede ayudar también muchísimo a pensar en soluciones que eviten tener que pasar por eso, porque sí, a veces es bueno, está bien, tuvo que pasar esto para que ahora la red sea más confiable y más segura. Pero ¿por qué? Está bien, pasó y de toda crisis uno la tiene que transformar en oportunidad y salir mejor. Pero ¿por qué tiene que pasar eso? Porque en el medio mucha gente pierde dinero, hay gente que toma decisiones horribles porque pierde dinero y no está bueno. Entonces, nada, creo que hay mucho también ahí responsabilidad de todos en decir, bueno, uno a veces, hay, yo siempre saco tema, no me acuerdo ahora el nombre exacto de la película, pero hay una película de Disney que son como las tres formas de pensar del cerebro y cada una tiene como su palanquita, ahora no me sale el nombre, ya me voy a acordar. Y había uno de esos personajitos que era el triste, el negativo, digamos, ¿no? Había uno que era el que se enojaba y otro era como el más romántico, rosa. Eh, y era como que siempre está mal el triste, el que tira para atrás, el que dice cosas negativas. Pero en algún momento esa película, eh, ay, no me sale el nombre ahora. Eh, Intensamente, pues. esa, gracias. Esa parte mala, triste o negativa ayuda a resolver problemas, porque gracias a que puede ver lo malo, es como que puede llegar mucho más rápido a encontrar una solución que siempre ver que como que todo va a ser lindo y todo va a ser perfecto y pum, te la pones contra la primera pared que se te cruza. Entonces, creo que esa visión más crítica tal vez todavía no está tan explotada. Es como que corremos atrás de la zanahoria, del desarrollar para dar un producto, pero está también esta otra cosa, que es en todo lo que uno puede mejorar o todo lo que podría salir mal y qué hacer para que eso no pase y construir desde ese lado también.
Ahí justo recién fijé un tweet. Nada, repito, si alguien se quiere sumar, hacer alguna pregunta o aportar, están todos bienvenidos. Y si alguien no quiere hablar, pero quiere plantear algún tema o alguna pregunta, ahí está el tweet para responder y lo tenemos en cuenta. Recién Nico hablaba de Soulbound Tokens. Y bueno, esa es una de las cosas, pero te quería preguntar, en este momento particularmente, ¿qué es lo nuevo o qué cosas captan tu atención dentro del ecosistema cripto? Hay varias cosas como que capaz están muy en boca de todos, particularmente dentro de Ethereum, el tema de Demerge, que si aprovecho, si hay alguien que le interesa el tema, justo ayer en Bankless, que es un podcast, newsletter y todo de cripto, especialmente Ethereum, tuvieron una charla con el líder de los core devs de Ethereum, que está liderando todo Demerge, así que es un pantallazo muy piola. Pero bueno, justo, ¿qué es lo que te está llamando la atención hoy en día? Se está hablando mucho de Demerge, Soulbound Tokens, Zero Knowledge Proof, Rollups y demás. ¿Qué te tiene atrapada hoy? Estoy en un momento medio extraño, puntualmente, porque vengo del golpe de knockout de la red de Terra, donde venía muy, muy metida estudiando y la verdad es que había muchas ideas y protocolos muy interesantes dando vuelta que lamentablemente se los llevó puesto el tsunami. Y bueno, nada, ojalá que puedan hacer sus desarrollos en donde mejor encuentren espacio, porque había mucha gente trabajando duro. Así que es como que estoy en una situación donde necesito volver al ruedo. La verdad es que nada, es difícil cuando uno enfoca algo, tiempo en algunas cosas, poder seguir manteniendo foco en otras que también me interesan, pero como que es difícil abarcar todo. Entonces, tratando de reacomodarme y volver un poco atrás de cosas que estaban en un segundo plano en ese momento. Obviamente todo lo que es el cambio de Ethereum, desde lo que es la arquitectura de Proof of Work a Proof of Stake, es un hito o es un momento importante que está cada vez más cerca. Ya han logrado pasar testnets a Proof of Stake. Hoy vi un par de fotos así como de pantalla tipo DOS donde acababa de pasar la migración en testnet, lo cual nada, ojalá salga todo súper bien. Están testeando, o sea, no está para nada improvisado porque está toda la red comprometida y tiene que salir bien. Así que eso obviamente es importantísimo porque permite escalar, no solo traer tal vez más, digamos, posibilidad de uso, porque hoy la red colapsada y cara como está, ha sido un impedimento para seguir creciendo como se creció durante 2 o 3 años, sino también para traer otro tipo de tecnologías y posibilidades. Así que nada, ahí hay mucho para leer y aprender. Obviamente no es tan fácil porque es bastante técnico todo lo que se habla sobre ese tema. Y atado a eso también viene todo el tema de digamos, de las redes de capa 2 o L2 o Layer 2, que también hay como toda digamos, una novela detrás de eso, ¿no? Porque hay diferentes formas de ejecutarlo. La realidad es que las Layer 2 están, digamos, no son cadenas laterales o secundarias como por ahí puede ser Polygon, que en realidad tiene su propia red o blockchain que conecta digamos, con la L1, con Ethereum, y utiliza digamos, la misma arquitectura de la máquina virtual de Ethereum, la EVM, pero que no comparte la misma seguridad de la red, mientras que las L2 sí, pero o sea, hay diferentes formas de abarcarlo, que son o sea, todo lo que sigue digamos, la parte de optimística o optimism, que es la red, o Arbitrum, versus las que son de cero conocimientos o zero knowledge, que también hay diferentes formas de ejecutarlo y que están trabajando cada una en paralelo para ir acompañando también en la escalabilidad. O sea, por más que Ethereum pase a Proof of Stake, se requieren de estas capas extra para
poder, digamos, sumar más. Yo a veces, cuando hablo así, trato de hablar con una analogía simple, es la autopista que hoy tenemos, de pocos carriles, ya no da más. Pasar a Proof of Stake va a mejorar el pavimento, va a mejorar la velocidad de transacción y la seguridad de esa autopista, pero se necesitan todavía más carriles, y carriles que no solo van a un costado, sino que pueden ir por arriba de esa autopista principal y que manejan los datos, no las transacciones, sino los datos que respaldan esas transacciones en esa autopista principal, mientras que los tokens o la información, digamos, criptográfica viaja para otro lado. Entonces, todo eso es súper importante para que más gente, o sea, yo ahora no tengo en la memoria, pero la cantidad de usuarios activos que tiene Layer 1 es enorme, pero a lo que es potencialmente la población mundial es nada. Y si queremos que esto realmente llegue a más personas, y que encima cada persona tiene más de una cuenta normalmente, tiene que poder crecer. Así que eso es un tema súper importante. Y después lo que hablabas digamos, de todo lo que está relacionado con el Soulbound Token, o estos tokens atados a Soulbound, o sea, atados al alma, atados a no solo, digamos, la pasión por el dinero, sino que tiene que haber otra cosa detrás, una fidelización o una conexión con lo que se está haciendo. Este tipo de tokens en realidad está ligado más que nada, de hecho hubo varios EIPs, que son estas propuestas de mejora para Ethereum, donde hay un tipo de token que se desarrolló, así como están los tokens para NFTs o los tokens transferibles y fungibles. Hay muchas propuestas que se arman de estándares de tokens diferentes, y había uno que yo hace un tiempito lo posteé en mi Twitter, que me pareció interesante y que creo que conecta un poco con esto que se está hablando ahora, que son tokens que no se puedan transferir. ¿Y por qué? Porque justamente hay cosas que uno puede hacer que no tienen precio. Leyendo el otro día un post de Santi de Defiant, y solo decía como la publicidad de Mastercard, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y me encantó, porque es así, o sea, hay cosas que son propias del usuario, que no tienen no deberían tener valor, porque en realidad dejarían de ser valiosas si caen en las manos de otro. Y un poco, ya sé que nuestra cultura a veces es un problema eso, porque no es tan así, pero por ejemplo, si no sé, uno hace una carrera y tiene un certificado, ese certificado vale para mí, o sea, yo no le voy a ir a comprar el certificado al otro, aunque sabemos que hay gente que vende certificados truchos, pero que no tienen valor. Entonces hay cosas que pasan a ser súper importantes de uno, y que de hecho a medida que uno va generando más confianza, que es de vuelta a la palabra que usábamos antes, ¿no? El cómo generar confianza desde apretar un botón a quién soy yo en la red. Esa confianza no necesariamente es por la identidad que uno tiene, y es parte de lo que es la filosofía también de cripto, ¿no? Que uno no necesita mostrar quién es y sus credenciales en cuanto a tu nombre real, tu cara, tu cantidad de dinero en tu banco, lo que fuera, para poder acceder a algo. En realidad esa confianza se gana por tu historial, por quién sos, qué valor trajiste y cómo estuviste comportándote en todo este ecosistema. Que es un poco lo que pasaba antes, no sé, en la época de nuestros abuelos, ¿no? Que uno iba al almacén y el almacenero te conocía y te fiaba y te daba, vos podías comprar aún sin plata y después le pagabas y nadie iba a dudar que vos le ibas a deber. Esto es un poco así, cómo genera en un mar en un mundo de personas, en un mar de personas que no te conoces, esa confianza para poder no solo operar financieramente, sino votar, tomar decisiones, cualquier cosa que nos pretendamos tener que reemplace el sistema que hoy conocemos de sociedad, básicamente. Y estos tokens un poco van de mano de eso, de ganártelos haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, los tokens de gobernanza que muchas veces aparecen por airdrops o
se pueden adquirir, la gente en general, muy poca se los queda para realmente usarlos y votar a conciencia, la mayoría le ve un valor económico y los vende, y se pierde la esencia, porque te doy el derecho a la democracia, al participar y tomar decisión, y en realidad estás lucrando. Distinto sería si vos tuvieras ese token ganado por mérito, o por hacer cosas y ir ganándote la confianza, y que la misma comunidad o participación te lo dé, y que como no se lo vas a poder dar a nadie más, es un derecho adquirido y eventualmente una obligación también, porque eso te permite tomar decisiones y hacerlas a conciencia. Entonces, nada, creo que es también parte a lo que en algún punto Vitalik está también llevando la discusión, ¿no? Que cripto no es solo finanzas, hay un montón de otras aplicaciones, y que si esas aplicaciones más sociales siguen pegadas al valor del dinero, termina ganando a veces la codicia más que la responsabilidad y el poder evolucionar como humanidad. Con esto último, recuerdo cuando habías compartido esto creo que en ese momento se decían NTT, tipo not tradable token Exacto. no vendible. Y sí, como que hubieron varios intentos de establecer un estándar de token que simplemente planteaba que, bueno, que no sea transferible. Capaz ahora, a partir del artículo de Vitalik que hablaba de Soulbound Tokens, como que lo que se plantea es también establecer un sistema de recuperación que, bueno, si se emite tal token que certifica tal cosa y se compromete mi billetera, pierdo la clave privada o demás, bueno, ¿qué pasa con ese token? Porque no es transferible y no lo podría recuperar. Y ahí se abre una capa de complejidad mucho más alta de bueno, cómo puede ser sistemas de confianza social y demás, como para tener esa seguridad de que, bueno, no son transferibles, pero tiene que haber una puerta de salida si llega a pasar algo para tener yo otra billetera. Así que eso es re interesante. Y justo con nuestro proyecto nos interpela un poco, porque nosotros planteábamos esto, para los que no estaban del principio, que Nico Piojo contaba un poco del proyecto, el rompecabezas que nosotros planteamos, la idea es que haya un ganador, que es el que completa todo, y capaz una primera instancia era decir, bueno, el que tiene todas las piezas puede ganar. Y capaz es inabarcable lo que costaría conseguir todas las piezas al mismo tiempo, y limitaría mucho a los usuarios. Entonces lo que pensamos es esto de cada uno de los 7 rompecabezas, que bueno, cuando uno lo completa, que quiere decir que tiene todas las piezas, mintea un emblema. Y este emblema es no transferible. Y una vez que uno ya tiene el emblema de este rompecabezas, puede vender esas piezas para comprar otras y conseguir otro emblema. Y cuando estábamos pensando en la arquitectura de todo esto, no existía el concepto de Soulbound, lo pensábamos simplemente como un token no transferible, pero ahora como que adquiere otro concepto u otro significado de que, o sea, no se cuenta solamente la cuestión más financiera o especulativa de conseguir las piezas, sino que tiene que ver con que fuiste vos el que jugaste, el que está siguiendo la historia, que no puede ser que otro lo compró y bueno, le compro el emblema y es como si lo hubiese jugado y si hubiese pasado por esa experiencia. Entonces como que recordaba esto y decía como que piola estar implementando estas cosas que ahora parecen como muy en boca de todos. Sí, Paréntesis, sí, perdón. No, perdón, no quería ir sacar tiempo, pero también, y sé que eso a veces es controversial, pero el mundo que conocemos hoy en día tiene empresas, tiene digamos, maquinaria que genera dinero, y eso no nos lo podemos sacar de encima, porque así es como el mundo funciona también en un sistema capitalista. Pero este tipo de cosas también ayudan a las empresas a que puedan empezar a entender mejor y usar más lo que es cripto, que hoy por hoy es más una moda y quieren entrar a la fuerza sin saber por qué. Pero si hoy nosotros regalamos nuestros datos sin ser conscientes para que
las redes sociales o Google o quien sea venda esos datos a empresas y entiendan cómo nosotros somos como consumidores y cómo nos movemos. ¿Qué mejor sería que si esto es un sistema abierto y uno puede ganar esas insignias o esos tokens que hablan de uno como es como persona, que también sirva para hacer esta inteligencia que se necesita para que se desarrollen productos a medida y para que las cosas sean mejores para todos? Y de vuelta, siempre pensando en que el mundo funciona de una manera en que se busca eso mejor para todos. Obviamente que hay personas o empresas oportunistas, pero este tipo de cosas ayudan muchísimo también pensar desde el lado de marketing, o sea, cómo es el usuario o qué otras cosas usa un usuario que además tuvo tal tipo de conducta o usó tal tipo de cosas. Y eso lo podés extraer porque es abierta de una blockchain y entender cómo es esa billetera, que por ahí no es una persona, son varias, no lo sé, pero podés entender cómo funcionan las cosas de una manera más abierta y menos manipulada, como hoy con nuestros datos que regalamos cada vez que usamos el teléfono o cualquier cosa digital que tenemos en nuestras manos. Buenísimo. Sí, lo que iba a decir simplemente es que por el tema del POAP, que ahora íbamos a contar cómo hacíamos con ese tema, ahí ya como para ir concluyendo, porque no nos queremos pasar del tiempo que habíamos pactado. Resiliente respondía al tweet diciendo privacidad en los Soulbound tokens. No sé si querés pedir para hablar y clarificar un poco la pregunta. Yo creo que hay un concepto que muchos creen que está atado a la identidad de uno, como si fuese, ahí te acepto, como si fuese Proof of Humanity o ese tipo de protocolos, cuando en realidad o sea, habla de la identidad como dentro de cripto de una dirección y no necesariamente a la identidad humana con cara identificable, eh, aunque quizás sí se ligue cuando se empiecen a pensar Soulbound tokens como, bueno, diplomas de universidad y demás que sí están ligados a la identidad como la conocemos habitualmente. No sé a qué te referías. Y con esto ya vamos cerrando para no pasarnos más tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nico, Artur, Nati, ¿cómo andan? No, la pregunta tenía que más que ver con cómo se imaginan, digamos, todo el mundo este que mencionaba recién Nati, de obviamente es nuestra alma y son nuestras cosas no monetarias. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede manejar la privacidad de eso, ¿no? Yo voy a poder elegir, creo que me lo mencionaban en el paper de Vitalik, digo, yo voy a poder elegir qué cosas mostrar y qué cosas no, qué riesgos y qué beneficios conlleva eso, ¿no? Digo, eso es como lo que me rompe la cabeza en este momento. Gracias. Sí, y creo que ese es el dilema, ¿no? Tal vez en sociedades donde uno piensa que las cosas, piensa, no funcionan mejor. No sé si está tan, no sé, tan tangible ese tema de la seguridad personal, ¿no? Nosotros tal vez que estamos en una jungla, es como que cuanto menos podamos, no sé, la típica de te vas de viaje y no querés ni que los vecinos se enteren para que no sepas que la casa se quede sola, o sea, a ese nivel de persecución hemos llegado, aunque en otros lados es como que la gente fluye y no se piensa que las cosas malas van a pasar, y justamente cuando no pasan cosas malas uno no piensa en lo malo, pero a veces tener ese pedacito de mente pensando en lo malo ayuda a tomar mejores decisiones o crear mejores cosas. Eh, yo no sé si por cuestiones personales o qué, pero soy ferviente defensora en algún punto de la anonimicidad, de no tener que atar mi persona física con este ecosistema. Porque justamente, así como a veces también me ha pasado no sé, de que hay gente que me preguntara para charlar y que me pidiera poner la cámara o decir mi nombre y apellido completo y explicarle por qué no hago eso y que me diga que no era serio. ¿Por qué tenemos que asociar caras o nombres o historia que cada uno tenga para poder ser confiable o dar seriedad? Eh, es cierto que cuando no se da la cara, muchos aprovechan y hacen cosas malas, ¿no? Pero por eso creo que el mismo concepto del Soulbound Token o de esta cosa de
como POAP hace, ¿no? De registrar momentos y asegurarte de que no sean cosas que las consigas por izquierda, que las compres y no las hayas ganado, o que estés en un lugar solo por el POAP, pero no fuiste realmente parte de esa situación. Creo que en eso se tiene que trabajar para pensar esas posibles maneras de hackear el sistema. Y no necesariamente tenga que estar con una cara y un nombre, porque es lo mismo que por ahí hoy pasa a nivel, no sé, político, donde vos tenés una persona con un DNI, pero que tenés un puntero que les retiene el DNI para ir a cobrar o para ir a votar en nombre de esa persona. Y vos tenés las credenciales y mostrás que hay una persona que hace eso, pero en realidad es otro el que está atrás. Acá podría pasar lo mismo, vos podrías armarle billeteras a todo el mundo y vos gestionarlas y manejarlas, y eso no evita de vuelta que se use mal. Por eso creo que no hay una herramienta única e infalible. Sí está el tema del crecimiento como sociedad, como humanidad, en entender y ser más responsables de muchas cosas, y eso no es algo que va a pasar ni por un toque ni por de un día para el otro. Creo que eso es una evolución en el bien común, y por ahí a veces en ese pensamiento que lo celebro, pero a veces uno lo ve como naif, que Vitalik plantea, porque el mundo está bastante podrido y es complicado cambiarlo una vez que el nivel llegó a donde llegó. No digo que es imposible y ojalá eso suceda y yo voy a hacer todo lo posible desde mi lado para un pequeño cambio posible, pero eso cuesta. Por eso, no sé, no creo que atar un nombre o a una identidad sea la única solución. mm, Siempre voy a intentar no tener que hacerlo porque en la sociedad en la que uno se mueve, tener los datos de uno a la vista te hacen carne de cañón, o sea, te exponen totalmente y el resto del mundo no digamos, no sé, la justicia y el servicio a la atención al cliente y todo lo que seguimos conociendo como normal, como estándar, no funciona bien, o sea que tampoco es que tenés herramientas para cuidarte desde otro lado. Así que nada, yo por ahora lo veo como verde, ojalá mejore, creo que igualmente es una herramienta, mejorar está en nosotros y en ayudar a que las generaciones que vengan puedan ser mejores de las que fuimos. Eh, pero sí que lo que por ahí trae esto del token o de estas otras maneras de pensar cripto no económicas, van a ayudar muchísimo, porque hoy todo se transacciona. Y la verdad es que en eso se va perdiendo mucho la esencia de lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, ojalá que se empiecen a sumar estas otras capas con estas otras mentalidades para que más cosas útiles empiecen a aparecer y que empiecen a verse esos cambios realmente, ¿no? Eh, que no sea solo una innovación tecnológica. Si queremos realmente mejorar como humanidad, tiene que el cambio venir de adentro. Creo que también tocando esto que decía Nico, también hay que entender qué es realmente la identidad y qué es realmente la privacidad. Porque más que nada la identidad te caracteriza como un individuo y no necesariamente uno quiere ser caracterizado o uno demuestra que es un individuo con el nombre o con la cara o lo que sea. Puede es muy complejo esto porque también se meten en los temas de Proof of Humanity, por ejemplo, que van por el tema de la humanidad conectada con la identidad y todo, pero nada, también está esa separación, la privacidad también es lo que uno quiere dejar como privado. Eh, y eso varía de persona a persona y no estoy muy metido en las características de lo que permite el Solvaun token, pero yo creo que esa característica de poder permitir que alguien deje como privado lo que uno desea que sea privado, eh, hay que ver cómo roza eso con el tema de garantizar una identidad, pero, pero nada, esas cosas seguramente las permite. Tengo que investigarlo, la verdad, y estaría bueno ver un poquito más, pero también está buena esa división que marcaba Nico, de la diferencia entre identidad y qué realmente da la privacidad. Genial.
Bueno, me parece que vamos a ir cortando para no extendernos más de lo que habíamos planteado. Por el tema POAP, ahí dejé fijado en el Space. La idea es que puedan unirse al server de Discord y creamos un canal que se llama Claim POAP. Ahí dejan su username o handle de Twitter y les vamos a ir mandando los códigos. Así que bueno, cualquier duda pueden consultar. Ahí está el tweet con el link y en el canal Claim POAP dejan su handle y les mandamos el código para claimearlo. Bueno, nuevamente, mil gracias, Nati, por sumarte. Realmente tenía una lista como con topics para ir picando y me quedan un montón. Podríamos estar horas charlando, es súper interesante y me encanta la charla que se pudo armar. Así que te queríamos agradecer de todo el equipo y creo que también de quienes estuvimos escuchando acá. Gracias a ustedes, perdón si me explayé demasiado, a veces no me doy cuenta y me emociono y no paro, así que perdón por dejar preguntas sin cubrir, pero cuando quieran estoy disponible y vuelvo sin problemas. No, todo lo contrario. Posta que fueron respuestas súper interesantes. Así que bueno, ahí vi que ya un par van comentando los handles. Y bueno, para cerrar, contarles brevemente de Soft, que es un proyecto de NFTs. Yo dentro del equipo soy el desarrollador de Smart Contracts y nada, es un equipo realmente muy particular. El otro día compartíamos que me flasheaba mucho desde la primera reunión. Es un equipo donde trabajamos todos juntos de la parte tech, dirección de cine, narrativa, guionistas, marketing. Como que es un equipo súper diverso y donde atrás de los NFTs hay toda una narrativa, una historia, algo que tiene una producción audiovisual increíble. Si entran al Instagram puntualmente, ahí hay algunas cosas que pueden ir viendo y realmente es increíble la calidad audiovisual de todo lo que se está armando. Y bueno, el proyecto vamos a lanzar en dentro de poquito y es esto, o sea, dentro de toda esta historia enorme que se está armando, esta primera parte es unos rompecabezas que se van a ir armando y justo hablamos esto de Solvent Tokens, que bueno, la idea es poder juntarlos, ir descubriendo la historia cada vez que se juntan las piezas, sale un capítulo, como expliqué, contando la historia atrás de todo esto, Sof, el personaje principal, y ¿cómo es? Bueno, se van juntando estos emblemas y la idea es que uno cuando tenga el emblema no tenga que holdear todas las piezas, sino que puede venderlas para completar otro. Y sí, el primero en completar todos los emblemas se convierte en el heredero de Sof, que es el personaje este, y bueno, pasa a formar parte del equipo y un montón de otras cosas que iremos contando. Así que bueno, la idea es tener una comunidad en la que podamos compartir distintas cosas. Estas charlas de cripto los miércoles, tenemos otros días donde aprovechamos que tenemos gente, directores de cine y demás, y vemos alguna peli o charlamos de esto, de lo otro, gaming y muchas otras cosas. Así que bueno, obviamente los invitamos a el que quiere seguirnos en Twitter, sumarse al Discord. Así que bueno, no sé si alguien más del equipo quiere sumar algo. Si no, por mi parte, un último agradecimiento a Nati, a ustedes por sumarse. Y bueno, seguro iremos posteando distintos eventos y a ver qué hacemos de cripto el miércoles que viene. Sí, yo quería darle nuevamente las gracias a Nati por haber venido y a todos los que vinieron a la charla. Muchas gracias a todos. Y nada, damos por concluido por hoy. Un abrazo a todos. Gracias, mucha suerte. Adiós. Igual hay un par que